La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. El día de hoy vamos a ver el séptimo tema del primer módulo del curso de formación de obreros. El tema de hoy es los ángeles. En esta clase se tratarán los siguientes temas: el origen, la naturaleza y el carácter de los ángeles, la clasificación angelical. También vamos a ver el día de hoy la obra de los ángeles para con Dios y para con los hombres. También el origen de los ángeles caídos, el origen también y la obra de Satanás. Al finalizar esta clase, usted será capaz de comprender la naturaleza y la obra de los ángeles, comprender y explicar qué es una teofanía, y también será capaz de comprender y explicar acerca de los demonios y también acerca de sus obras. Bienvenidos entonces, mis hermanos, al séptimo tema del primer módulo del curso de formación de obreros. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la angelología. La palabra angelología proviene de dos palabras griegas: ángelos, que significa ángel, y logos, que significa estudio, ciencia o tratado. La palabra ángel, propiamente dicha, es la traducción de la palabra hebrea malash en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega ángelos. En ambos casos, el significado es el mismo. El significado de la palabra malash en hebreo y ángelos en griego, el significado en español es mensajero. Los ángeles son seres espirituales creados con un juicio moral y también con una alta inteligencia. Vamos a leer la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Presten mucha atención. Dice: ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La Biblia nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus creados por Dios que ayudan al creyente, dice la Biblia, que están al servicio del creyente, al servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Algo muy importante con respecto a los ángeles es que ellos son seres espirituales. Nosotros no podemos verlos a los ángeles con nuestros ojos físicos. Nuestros ojos no tienen la capacidad para poder visualizar, para poder ver el mundo espiritual. Pero sin embargo, cuando Dios permite, cuando es la voluntad de Dios y Dios permite, entonces se abren nuestros ojos espirituales y podemos nosotros ver a los ángeles. Vamos a ver el caso de Balaam, por ejemplo. Leamos Números, capítulo 22, versículo 31. Dice la Biblia, escuche con mucha atención. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio un ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en la mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Está hablando de la experiencia del profeta Balaam. Él estaba rumbo a un destino para maldecir al pueblo de Israel. Estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. No podía ver él al ángel que estaba delante de él. Dios abrió sus ojos, como dice la Biblia. Dios permitió él ver este ángel que estaba en medio del camino con una espada en la mano para cortarle el paso, para cortarle el camino al profeta Balaam, para que no vaya a maldecir al pueblo de Israel. Vemos como el asna, ¿no? El asna sobre el cual estaba montado Balaam no quería seguir avanzando. Sin embargo, Balaam golpeaba el asna hasta que el asna habló, ¿no? Imagínense, increíble. Y fueron abiertos los ojos del profeta.
Entonces, es muy importante. Ellos son seres espirituales, los cuales son invisibles a nuestros ojos físicos, porque ellos tienen una forma de existencia muy diferente a la nuestra, muy diferente a lo que es la materia. Ellos tienen cuerpos que no son materia, son cuerpos espirituales. El principal servicio de los ángeles es adorar y servir a Dios. Ellos, los ángeles, ellos no son una raza. Ellos no tienen la capacidad de reproducirse. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó en un número, en una cierta cantidad, y esa cierta cantidad de ángeles permanece. No se han multiplicado, no se han reproducido y tampoco no han disminuido, porque los ángeles son inmortales, ellos no mueren. Dios los creó, ¿no? Y ellos no mueren, son inmortales. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 30. Preste atención, dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Allí en el cielo pues no hay casamiento, no hay reproducción, no existen en el cielo ángeles bebés. Eso es muy importante, ¿eh? Vamos a leer Lucas capítulo 20, versículo 36. Dice: porque no pueden ya más morir. No pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Los ángeles no pueden morir, son inmortales. Y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Al ser hijos de resurrección. Entonces, es importante ver las capacidades que tienen los ángeles. Primeramente, ellos son creación de Dios. Ellos no son eternos. El único que es eterno es Dios. Porque la eternidad es un estado de existencia donde no hay principio y donde no hay fin. Porque Dios siempre ha existido. En cambio, los ángeles no. Los ángeles en un tiempo determinado fueron creados. En un instante determinado fueron creados. Y a partir de ese momento pasaron a existir. Y se les ha dotado a los ángeles de lo que se llama la inmortalidad. Ellos no pueden morir. Vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza de los ángeles. Primeramente, los ángeles tienen personalidad, son personas, son seres personales. La personalidad, tener personalidad significa que ellos poseen inteligencia, emociones, voluntad, intelecto, todas ellas capacidades que definen una personalidad. Por ejemplo, en la Biblia nos habla que los ángeles tienen sabiduría, tienen intelecto. Dice Mateo capítulo 28, versículo 5, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, ¿por qué buscáis a Jesús, el que fue crucificado? No temáis. Está hablando ahí acerca de la resurrección de Jesucristo. Y vemos cómo el ángel interactúa con las mujeres que fueron al sepulcro a buscar al Señor. Entonces vemos aquí que el ángel está interactuando, ¿no? Es una persona. Los ángeles tienen emociones, una fuerza, una energía, no tiene emociones. Vamos a leer Job capítulo 38, versículo 7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, hijos de Dios, se habla de hijos de Dios comúnmente a los ángeles, se refiere a los ángeles. Los ángeles también, por supuesto, como personas que son, como seres que son, ellos tienen voluntad, capacidad de tomar sus propias decisiones. Eso lo vemos en Judas 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, haciendo uso de su libre albedrío, no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Los ángeles son criaturas, son creación de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Son creación de Dios. Los ángeles son espíritus, como estuvimos hablando al principio, son espíritus. Como seres espirituales, los ángeles son inmateriales, no están hechos de materia. Y también son incorpóreos, no tienen un cuerpo físico. Durante mucho tiempo, se ha discutido acerca de la composición del cuerpo de los ángeles. Por ejemplo, durante la iglesia primitiva, ¿no? Y también en el proceso antes de la Edad Media, se pensaba que los ángeles, se pensaba que tenían alguna clase de cuerpo, como el aire o como el fuego. Pero después de un estudio y un desarrollo acerca de lo que se llama la angelología, la doctrina de los ángeles, se llegó a la conclusión de que los ángeles son seres espirituales. Tienen una forma de existencia muy diferente a la que nosotros conocemos. Los ángeles, como dijimos, son inmortales. La cantidad de ángeles es siempre la misma. No aumenta ni disminuye. Mateo 22, versículo 30 dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ellos no mueren. Pero sin embargo, muchos de ellos serán castigados a causa de su rebelión. La rebelión que ellos tuvieron contra Dios, ¿no? Contra Dios en la gran y terrible rebelión de Lucifer. Los ángeles son innumerables, la cantidad de ellos es muy grande, muy grande, muy grande. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era 1.000.000 de millones, 1.000.000 de millones. Los ángeles, como criaturas de Dios, como creación de Dios, no deben de ser adorados. El único que se merece toda nuestra adoración es Dios. Vamos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Escuche, preste atención. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, ¿quién? El ángel: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. La Biblia también nos habla acerca de los ángeles y nos dice que ellos tienen moradas. Juan capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos lugares para vivir hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Según el aspecto teológico judío, los judíos tienen la creencia, y claro, está respaldado por la Biblia también, de que existen 3 cielos: primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. En el tercer cielo es donde se encuentra Dios. Primer cielo es el cielo que rodea toda la tierra y se refiere a la atmósfera que rodea la tierra. Ese es el primer cielo. Génesis capítulo 1, versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión
cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. El segundo cielo es el llamado cielo estelar, donde se encuentran pues las estrellas, los planetas, las galaxias. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 dice: y aquí de Jehová tu Dios son los cielos. Escuche, mire lo que dice. Escuche. Deuteronomio 10, 14 dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, primer cielo, y los cielos, segundo cielo, de los cielos. Cielos y los cielos, segundo, de los cielos, tercer cielo. La tierra y todas las cosas que hay en ella. El tercer cielo es el cielo donde mora Dios, donde habita Dios. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es el cielo donde vive Dios, donde habita Dios. Este hombre que está hablando aquí, el apóstol Pablo, es el mismo, sino que él habla en segunda persona. Él está hablando de la experiencia que él tuvo, que él fue arrebatado, dice él, hasta el tercer cielo, donde vio pues cosas inefables, cosas maravillosas, cosas indescriptibles, conforme el apóstol Pablo nos narra en su experiencia. Los ángeles, el carácter de los ángeles pues primeramente son sabios, mucho más sabios que nosotros los seres humanos. Ellos continuamente están en el cielo cantando y alabando a Dios. Son muy sabios, como dije al principio, pero no son omniscientes. Y el único que es omnisciente, el único que tiene ese atributo de la llamada omnisciencia es Dios. Es Dios. El único que es omnisciente y que sabe todo es Dios. Con respecto al carácter de los ángeles, ellos ejercen un juicio moral. O sea, ¿qué significa esto? Que ellos tienen la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, qué es lo correcto y qué está equivocado. Vemos, por ejemplo, que muchos de los ángeles que habitaban con Dios pecaron y cayeron de su estado original cuando hubo la terrible rebelión de Lucifer. Leamos 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles, como seres, como personas que son, tienen emociones. Dice la Biblia que los ángeles se alegran, se regocijan cuando acontece el rescate de un pecador. Lucas capítulo 15 versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles son obedientes a Dios. Ellos cumplen sus encargos, los encargos de Dios, sin cuestionar y sin vacilar. Salmos 103 versículo 20 dice acerca de los ángeles: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son reverentes a Dios, están en continua adoración a Dios, en continua alabanza. Vamos a leer Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Está hablando ahí de los tres cielos: cielo y los cielos, segundo, de los cielos, tercer cielo. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, o sea, los ángeles,
te adoran, adorando a Dios continuamente. Los ángeles de Dios pues son también fuertes, poderosos, tienen una fortaleza tremenda. Salmos 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles de Dios también, ellos son santos, apartados del mal. Bueno, los ángeles que ahora están en la presencia de Dios, los que decidieron permanecer al lado de Dios, porque hay un grupo de ángeles que en el inicio, en el principio, ¿no?, se rebeló contra Dios juntamente con Lucifer, y ellos fueron expulsados del cielo a causa de su rebelión. Pero los ángeles que en este momento se encuentran en la presencia de Dios, todos ellos son santos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y de el Cordero. Delante de sus santos ángeles y del Cordero. Entonces, todo eso es con respecto a lo que es la naturaleza de los ángeles. Vamos a hablar ahora acerca de la clasificación de los ángeles. Primeramente, vamos a hablar acerca de los querubines. La palabra querubín viene del griego querub, que significa los próximos o segundos. Los querubines constituyen una orden de ángeles, evidentemente de alto rango, puesto que Satanás, conforme la Biblia nos enseña, él era un querubín. Vamos a leer la Biblia en Ezequiel capítulo 28, versículo 14, dice: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Estos ángeles llamados querubines, ellos son los guardas de la santidad de Dios. Ese es su trabajo. Son los guardas de la santidad de Dios. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es santo. Nosotros, a través de la fe, podemos entrar a la presencia de Dios. A través de la oración podemos entrar a la presencia de Dios. Y estos querubines lo permiten. ¿Por qué? A pesar que nosotros somos fallos, ¿no?, tenemos tantos errores, ¿por qué ellos permiten a nosotros a través de la fe ingresar a la presencia de Dios? Es por medio de Jesucristo. Es por la obra de Jesucristo realizada en la cruz del Calvario, que dice la Biblia que nosotros hemos sido santificados, hemos sido justificados. Dios, cuando nos ve del cielo hacia la tierra, a nosotros los creyentes, Dios nos ve como si fuésemos santos completamente, porque hemos sido limpiados y redimidos por el poder de la sangre de Cristo. Aunque tenemos errores, tenemos fallas, por supuesto, como seres humanos que somos, pero por medio de Cristo hemos sido santificados. Por eso que ahora nosotros, a través de la oración y a través de la fe, podemos entrar a la presencia de Dios en oración. Entonces, estos querubines son los guardas de la santidad de Dios. También la Biblia nos habla que esta clase de ángeles, los querubines, Dios los puso para ser guardianes de la entrada al jardín del Edén. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 24. Dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Otro tipo de ángeles que hay en el cielo son los serafines. Serafines. Del hebreo sarap. Este término, sarap, significa ardiente o simplemente ser de fuego. Estos serafines, esta orden de ángeles, rodean el trono de Dios,
y están continuamente en alabanza. Son adoradores de Dios, cantando el famoso trisagio hebreo Kadosh, 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 que significa santo, 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 continuamente. Eso es tremendo. Entonces, vamos a leer Isaías 6, versículos 2 y 6. Vamos a leer acerca de los serafines. Dice: por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía, ¿cuánto? 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 alas volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, Isaías, ¿no? El profeta Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Estos ángeles llamados serafines, ellos son los custodios de la adoración a Dios. Ellos no permiten que ninguna adoración que no sea santa acceda al trono de Dios. El cristiano, como dije, él tiene el privilegio de haber sido justificado, santificado, redimido por el poder de la sangre de Cristo. Así que nuestra adoración sube delante de la presencia de Dios, sube delante de la presencia de nuestro Dios a través y por medio de Jesucristo, a través de la santificación y de la justificación que nosotros hemos adquirido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Otro tipo de ángeles, otra orden de ángeles es el llamado arcángel. El prefijo arc significa superior, ángel jefe o jefe de los ángeles. Solamente se clasifica a Miguel como el arcángel o el ángel de alto rango. En nuestra Biblia solamente se menciona a Miguel como el único arcángel. Claro que en los libros apócrifos, ¿no?, ahí se nombra a otros arcángeles también juntamente con Miguel. Pero en nuestra Biblia, que es inspirada por Dios, ¿no?, considerada, todos los libros de nuestra Biblia consideradas inspirados por Dios, entonces solamente se clasifica a Miguel como el único arcángel en el cielo. Leamos Judas 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel, el nombre Miguel, significa quien como Dios. Quien como Dios. Es el único a ser llamado arcángel y aparece comandando a los ejércitos celestiales de Dios en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9 nos habla acerca de esto. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En la Biblia también nos habla que el arcángel Miguel es el guardián de Israel, el protector de Israel. Daniel capítulo 10, versículo 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel,
vuestro príncipe. También existe otra orden de ángeles, ¿no? Los que se llaman los ángeles elegidos. Son estos ángeles que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión de Satanás. Cuando hubo esta rebelión, los ángeles utilizaron su libre albedrío. Dios los ha dotado a los ángeles del libre albedrío, que es el poder de tomar sus propias decisiones. Unos, tomando su propia decisión, decidieron unirse a Satanás y rebelarse contra Dios. Y otros, haciendo uso de su libre albedrío, decidieron permanecer fieles al lado de Dios. Dios también ha dotado al hombre de lo que se llama el libre albedrío. El hombre tiene el poder de tomar sus propias decisiones. Eso es muy importante. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, acerca de los ángeles elegidos, escogidos. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No haciendo nada con parcialidad. Vamos a hablar ahora acerca de las obras realizadas por los ángeles. Primeramente, los ángeles adoran a Dios, están en continua alabanza. Hemos leído hace un momento, ¿no? Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Kadosh, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles también anuncian las obras de Dios. Por ejemplo, anunciaron el nacimiento de Jesucristo, ¿no? A los pastores, ¿no? También los ángeles anuncian mensajes de Dios acerca del futuro. Son mensajeros para entregar mensajes. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 22 y 27, habla acerca de la profecía de las 70 semanas, que es una profecía acerca del futuro del pueblo de Israel. Y dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Los ángeles ministraron a Jesucristo durante su ministerio, lo protegieron, lo fortalecieron y anunciaron también su resurrección. Y también estuvieron en su ascensión también presentes. Los ángeles, ellos también son ministradores de aquellos que serán herederos de la salvación. Son ministradores de los siervos de Dios. Dice la Biblia que los ángeles protegen a los siervos de Dios, protegen a los piadosos. Daniel capítulo 6, versículo 20 y 23 nos habla acerca de esta verdad. Y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste, ¿no? Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, del Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces Dios envía a sus ángeles para proteger a sus siervos. También la Biblia nos habla que los ángeles se oponen a los enemigos de los fieles, de los siervos de Dios. Salmos
capítulo 35, versículos 4 y 5 dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás, avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. También algo muy importante con respecto a los siervos de Dios, a la administración de los ángeles a los siervos de Dios, es que los ángeles acompañan el alma de los fieles, de los siervos de Dios, cuando los siervos de Dios mueren. Cuando un siervo de Dios muere, los ángeles de Dios acompañan su alma a la presencia de Dios. Lucas capítulo 16, versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, fue llevado, Lázaro el mendigo, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. También la Biblia nos habla que los ángeles reunirán a los escogidos en la segunda venida de Jesucristo. Los ángeles también ministran a las naciones. Por ejemplo, el arcángel Miguel, él tiene una relación muy íntima, muy estrecha con el pueblo de Israel. Y también estará con el pueblo de Israel cuando Israel esté pasando por la llamada gran tribulación, que será después del arrebatamiento. Los ángeles también están sobre los incrédulos, ministran a los incrédulos. ¿De qué manera? Anunciando juicios de Dios terribles. Como por ejemplo el caso de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 13 dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Eh? Los ángeles de Dios también ejecutan los juicios de Dios. Cuando Dios determina un juicio, los ángeles de Dios son ejecutores de los juicios de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 23 dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, dice, comido de gusanos. Expiró comido de gusanos. Vamos a hablar acerca ahora del origen de Satanás. Satanás, originalmente su nombre era Lucifer, que significa el que lleva luz, el portador de la luz. Vamos a leer acerca de Satanás en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dice acerca de este personaje: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta el día hasta que se halló en ti maldad. Él era un querubín perfecto, hermoso, con mucha sabiduría. Dios lo dotó de grandes atributos, pero sin embargo, a causa de su hermosura, él se envaneció. A causa de su hermosura, él se llenó de orgullo, de tal forma, de tal manera que aspiró ser como Dios. Ser como Dios. Y fue expulsado del cielo, juntamente con un grupo de ángeles, los cuales se unieron a Satanás para rebelarse contra Dios. Terrible, terrible. Vamos a hablar ahora acerca de la caída de Satanás. La Biblia dice que Satanás era uno de los ángeles más hermosos que Dios había creado en el cielo. A causa de su orgullo, él se envaneció y, haciendo uso de su libre albedrío, él tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Los ángeles que se rebelaron juntamente con él contra Dios, también ellos hicieron uso de su libre albedrío. El pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo cuando estos ángeles
hicieron uso de su libre albedrío, tomaron sus propias decisiones. Dios no quiere seres, Dios no quiere que su creación le adore por temor, por miedo o por obligación. Dios quiere que su creación le adore utilizando su libre albedrío, tanto ángeles como seres humanos. Que ellos le adoren usando su libre albedrío, utilizando su voluntad. Entonces, cuando estos ángeles de Dios se rebelaron, lo hicieron haciendo uso de su juicio moral, haciendo uso del llamado libre albedrío. Imagínense que Dios no hubiese dotado a su creación, tanto los ángeles como al hombre, de libre albedrío. Seríamos como robots. No podríamos tomar nuestras propias decisiones, ni siquiera la decisión de ir a la izquierda o hacia la derecha. Seríamos como robots. Y Dios no quiere seres de esa forma. Dios no quiere robots que sean programados para adorarle continuamente. Dios quiere que su creación lo adore libremente usando su libre albedrío. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en el momento que él se rebeló? ¿Por qué Dios no destruyó a los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás en ese momento? Hay muchas personas que hacen esa pregunta, ¿no? Y se hubiesen evitado tantas desgracias en la humanidad, en la historia del mundo. Una de las razones por las cuales Dios no destruyó a Satanás y los ángeles rebeldes en el momento de la rebelión de ellos es porque Dios no quiso quedar como injusto. Dios no quiso quedar como injusto, como un tirano delante de los ángeles fieles a Él. Muchos de los ángeles, si Dios hubiese destruido a Satanás y a los ángeles rebeldes, hubiesen visto a Dios tal vez como un creador injusto. Muchos de ellos tal vez le hubiesen servido a partir de ese momento a Dios por miedo, ¿no? Temerosos de ser destruidos. Dios no destruyó a Satanás primeramente para demostrar a los ángeles que permanecieron fieles a Él, para demostrarles el gran error de la rebelión de Satanás. Dios permitió que Satanás siga actuando, Dios permitió que Satanás siga viviendo, siga existiendo, para que los ángeles que permanecieron fieles a Dios a lo largo de la historia vean lo terrible, el terrible error y el terrible fracaso de la rebelión de Satanás. Pero ciertamente Satanás ya sobre él se ha determinado un juicio. Ya sobre Satanás prácticamente ya hay un juicio de parte de Dios. Solamente falta llegar a un tiempo determinado que se determinará donde Satanás será completamente juzgado y echado, como dice la Biblia, en un lugar llamado el lago de fuego, donde ahí permanecerá para siempre y por toda la eternidad. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, el yo es la naturaleza, es el inicio, el yo interno dentro de Satanás fue lo que produjo el pecado, el yo. Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículos 12 y 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Terrible, terrible. ¿Cómo puede el orgullo, el envanecimiento, tomar cuenta de una criatura, de un ser, ¿no?, a tal magnitud? Lucifer quiso destronar a Dios, ser semejante a Dios, la criatura, querer destronar
Creador, rebelarse contra el Creador. Terrible, terrible. Dice, yo subiré al cielo, dice. Yo quitaré el lugar de Dios. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, por encima de los ángeles. Por encima de los ángeles. Porque en algunos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento se habla de los ángeles como estrellas en el cielo. Yo me sentaré en el monte de la congregación, dice, donde es la morada de Dios, el tercer cielo. Subiré por encima de las nubes, por encima de la gloria de Dios. Imagínense, qué terrible. Yo seré semejante al Altísimo. Semejante, la creación, compararse con el Eterno, imagínense. Está bien, Satanás, Lucifer es inmortal, no puede morir, pero compararse con el Eterno, hacer semejante a Dios, eso es locura, de verdad. Pero eso pues, lo que él pensaba. Satanás quería ser el dueño de los cielos y la tierra. Resumiendo en simples palabras, el pecado de Satanás fue la soberbia, la soberbia. Por eso que la Biblia nos habla, y es muy importante, acerca de los neófitos. Dice, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El envanecimiento, el orgullo, ¿no? El orgullo, el envanecimiento, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Hay que cuidar a los nuevos convertidos, por ejemplo, ¿no? Hay que esperar que ellos maduren un poco en la fe para recién poder asignarles cargos dentro de la iglesia. Hay que ponerlos en un tiempo de oración. Dice la Biblia que hay que tener mucho cuidado con los nuevos, con los neófitos, porque si no están preparados espiritualmente, tienden ellos a envanecerse, Es peligroso eso, es peligroso. Vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza de Satanás. Primeramente, Satanás es un ser creado, no es eterno. El único eterno es Dios. Vamos a leer la Biblia en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio, onice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que se halló en ti maldad. Satanás es un ser espiritual, es un espíritu. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Terrible. Vamos a hablar un poco acerca de la personalidad de Satanás. Él es una persona. No es una historia, Satanás no es un mito, no es una historia, no es un cuento inventado por la iglesia, ni por los judíos. Satanás es un ser, es una persona. Tiene intelecto. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados,
de la fidelidad a Cristo. Satanás también, pues, como persona que es, tiene emociones. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Tiene emociones, la ira es una emoción. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás tiene libre albedrío, como dijimos, es moralmente responsable de sus actos. Es moralmente responsable. No es un robot, tiene libre albedrío. Satanás tiene poder, sí, pero su poder tiene limitaciones. Satanás es una criatura. Él no es omnipotente. El único que es omnipotente es Dios. Satanás tiene poder, sí, pero un poder limitado. Satanás no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. Satanás tampoco es omnisciente. No sabe todas las cosas. Tiene inteligencia, es muy inteligente, sí, pero no sabe todas las cosas. El único que es omnisciente es Dios. Él sabe todo. El único que puede leer mis pensamientos y sabe lo que yo tengo dentro de mi corazón es Dios. Satanás no. Satanás no puede leer el pensamiento de las personas porque él no es omnisciente. Es una criatura que tiene poder, pero su poder es limitado. Eso es muy importante. Satanás, él no puede ir en contra de nuestro libre albedrío, por ejemplo. Satanás tienta al hombre. Satanás tienta a la mujer. Satanás nos puede tentar. Pero al final quien toma la decisión de pecar o no pecar somos nosotros mismos. Satanás no te puede obligar a pecar. Hay muchas personas que cuando pecan dicen: ay, pastor, el diablo me engañó, el diablo tiene la culpa, pastor. No, es mentira. El diablo te sedujo, el diablo puso delante de ti la tentación. Al final quien tomó la decisión eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Porque tenemos, ¿qué cosa? Libre albedrío. Y Dios respeta también ese libre albedrío en nosotros. Hay mucha gente que dice: ay, pero si dicen que Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Porque Dios no va en contra de nuestro libre albedrío. El hecho de que seamos salvos o no seamos salvos, ese hecho tiene que partir de nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión usando nuestro libre albedrío. Entonces Dios respeta nuestro libre albedrío. ¿Quieres ser salvo? Entonces toma la decisión. Si no tomas esa decisión, simplemente no eres salvo. Entonces Dios respeta también nuestro libre albedrío. Eso es muy importante. Como dijimos, Satanás nos puede tentar, pero nosotros le podemos resistir. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Así de simple. Dios ha puesto limitaciones en Satanás. Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Está hablando ahí acerca de la historia de Job. La Biblia está hablando de la historia de Job, donde Dios le permite a Satanás quitarle sus bienes, ¿no? Mas Dios le dice: está bien, quítale sus bienes, todo, pero no lo toques, no toques su vida, déjalo con vida. Satanás tiene limitaciones. Vamos a hablar ahora acerca de los principales nombres de Satanás. Satanás, por ejemplo, significa adversario. Este nombre Satanás significa adversario. El otro nombre de Satanás, diablo, significa calumniador, acusador.
serpiente, ¿no? Serpiente antigua. Maligno, se le dice al diablo, el maligno. En 1 de Juan 5:19. A Satanás también se le dice el dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. A Satanás también se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4. El acusador de los hermanos, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Belcebú, príncipe de los demonios. Belial, Apolión, que significa destructor. Estos son algunos de los nombres con cuales se le nombra a Satanás. Vamos a hablar ahora acerca de las actividades de Satanás. Las actividades de Satanás primeramente con relación a Dios. Satanás continuamente intenta oponerse al plan de Dios en todas las áreas posibles. En todas las áreas posibles. Por ejemplo, Satanás tentó a Cristo, imagínense, queriendo frustrar el plan divino de Dios de la redención de la humanidad. Satanás poseyó el cuerpo de Judas para traicionar a Cristo. La Biblia nos habla acerca de esto. Juan capítulo 13, versículo 27 dice: después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿No? Después que comió el último bocado, Satanás entró en Judas y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Las actividades de Satanás en relación con los no creyentes, aquellos que no son creyentes, los incrédulos. Satanás los engaña, oscureciendo sus mentes, robándoles las bendiciones. Satanás también utiliza a los incrédulos para oponerse, para que ellos se opongan al trabajo de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿No? Este siervo de Dios Antipas fue muerto por causa del Evangelio. Los enemigos del pueblo de Dios, usados por Satanás, claro, por supuesto, mataron a este hombre de Dios llamado Antipas. También Satanás con relación a los no creyentes, dice la Biblia, los reunirá a todos. Los reunirá para la batalla de Armagedón. Dice la Biblia: reuniré a todas las naciones para pelear contra Jerusalén, dice la palabra de Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 14, habla acerca de esto, donde Dios reúne a todas las naciones de la tierra para pelear contra el pueblo de Israel en la batalla de Armagedón. Terrible. Satanás, las actividades de Satanás en relación con los creyentes. Primeramente, Satanás continuamente está queriendo tentar al creyente. Continuamente. Algo que debemos remarcar sobre esto es que nosotros tenemos dentro de nosotros todavía la llamada naturaleza pecaminosa, que es la carne. Si uno está en oración, si uno está en vigilancia, esta carne se encuentra como que adormecida. Pero si uno se descuida de su vida espiritual, esta carne nuevamente como que despierta y quiere dominar la voluntad nuestra. Por eso es muy importante estar continuamente siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la perseverancia, a través de la vigilancia. Es muy importante entonces que el creyente se entregue completamente a Dios para que pueda ser victorioso, para que pueda vencer a toda tentación de Satanás. Satanás también, con relación al creyente,
acusa y calumnia continuamente a los creyentes. Los acusa, cualquier error, cualquier falla, está acusando continuamente al creyente delante de la presencia de Dios. Porque todavía se le permite a Satanás entrar al cielo, al tercer cielo, para acusar a los creyentes. Todavía se le permite, de cuando en cuando él va a lanzar sus acusaciones. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. De día y de noche está ahí, acusando. Pero va a llegar un momento en que ya nunca más se le va a permitir la entrada al tercer cielo. ¿Cuándo será eso? Será después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento se le van a cerrar las puertas a Satanás y nunca más será ya el acusador de los fieles. Satanás también intenta impedir el trabajo evangelístico, el trabajo de los siervos de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás también intenta derrotar al creyente a través de los demonios. Intenta conducir al creyente a la inmoralidad. Y Satanás también siembra falsos creyentes, falsos ministros dentro de las iglesias. Eso es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado. También Satanás incita a la persecución contra los creyentes. Una lucha constante. Recordamos la historia de la iglesia primitiva, cómo ellos fueron perseguidos, fueron crucificados, fueron quemados, fueron comidos por los leones en los circos romanos, en la antigüedad, la iglesia primitiva, todo eso, ¿no? ¿Quiénes usó a esas personas? Fue pues Satanás. ¿Quiénes usó a esos incrédulos que mataban cristianos? Satanás. Por eso que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra el vecino, contra el amigo, contra el jefe de la empresa, ¿no? Contra aquel que se considera nuestro enemigo. Nuestra lucha es contra aquel que está detrás de él. Detrás de esa persona, detrás de aquella persona que nos impide hacer el trabajo para la obra de Dios, hay fuerzas espirituales. Nuestra lucha no es contra la carne, es contra esas fuerzas espirituales de maldad, las cuales podemos derrotar a través de la oración, a través del ayuno, a través de la perseverancia y la fe en Dios. Eso es muy importante. Vamos a ver ahora la condenación de Satanás. La Biblia nos habla primeramente que cuando Satanás se rebeló contra Dios, Satanás fue expulsado del cielo. Perdió todos sus privilegios que él tenía en el cielo. Dejó de ser el gran querubín protector y también perdió su posición original que él tenía en el cielo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La Biblia también nos habla que será cerrado completamente el acceso para Satanás al tercer cielo, al cielo donde está Dios, después del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, ahí nunca más ya se le permitirá entrar a Satanás. Como dice la Biblia, él es el acusador que acusa a los fieles, a los siervos de Dios de día y de noche. Entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, ya no se le permitirá nunca más acercarse
a la presencia de Dios. Dice la Biblia que después de la gran tribulación, Satanás será preso y será confinado, será echado en el abismo durante 1000 años. 1000 años Satanás estará preso en el abismo, será arrojado al abismo. Porque durante esos 1000 años, Cristo, dice la palabra del Señor, establecerá en la tierra su gobierno de 1000 años. 1000 años del gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Él gobernando en persona juntamente con la iglesia. Entonces, Satanás va a ser encadenado después de la gran tribulación. También la Biblia nos habla que al final de los tiempos, después del milenio, después que se realice lo que se llama el juicio final sobre los incrédulos, el gran juicio del trono blanco, dice la Biblia que Satanás será echado definitivamente y para siempre, por toda la eternidad, en un lugar que se llama el lago de fuego. De ese lugar llamado el lago de fuego, Satanás no podrá salir nunca más. Ahí quedará confinado, ahí quedará en ese lugar eternamente y para siempre. Ese es su juicio final. Ciertamente, desde el momento que se rebeló Satanás contra Dios en el cielo, él ya fue condenado. Es un reo que ya tiene una sentencia. Solamente está esperando que esa sentencia se ejecute. Y se ejecutará cuando él sea echado en el lago de fuego. Vamos a hablar ahora acerca de los demonios. La palabra griega daimon, en el contexto bíblico significa demonios. Ellos perdieron su santidad original y se volvieron corruptos. Su naturaleza se volvió corrupta, su conducta se volvió corrupta desde el momento en que ellos se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Algunos de estos ángeles fueron lanzados en el abismo después de la rebelión contra Dios. Algunos de estos ángeles fueron lanzados en el abismo y están encadenados hasta el día del juicio, hasta el día del juicio final. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Algunos de estos demonios, algunos de estos ángeles permanecen en libertad y trabajan en oposición continua contra la iglesia y oposición continua contra los ángeles buenos, contra los ángeles escogidos, fieles a Dios. Vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza de los demonios. Con respecto a la naturaleza de los demonios, vamos a hablar acerca del carácter de los demonios. Primeramente, los demonios son inmundos, obstinados, malvados, violentos, perniciosos. Marcos capítulo 5, versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. A los demonios les gusta andar por ambientes sombríos, lúgubres en la tierra. Mateo capítulo 12, versículo 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Marcos capítulo 5, versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, ¿no? En lugares tenebrosos, y hiriéndose con piedras. Acerca de la personalidad de los demonios, la Biblia nos habla pues que ellos se comunican, ellos hablan, son inteligentes, ¿no? Son resistentes, tienen personalidad, son personas también, tienen personalidad, tienen inteligencia, intelecto, emociones.
Y estos demonios pues ejercen influencia tanto sobre los creyentes e influencia sobre los incrédulos. ¿De qué forma? Por ejemplo, con la tentación. Continuamente Satanás está tentando a la humanidad, a los hombres, tentándoles hacia el pecado. Algo que nosotros debemos resaltar con respecto a la influencia de los demonios es la llamada posesión demoníaca. El creyente no puede ser poseído por los demonios, pues el Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar dentro de un mismo cuerpo. Eso es muy importante. Esta posesión demoníaca pues es continuamente pues realizada por estos demonios en los incrédulos, en las personas que no cuentan con la protección de Dios a causa del pecado, a causa de la brujería, de la hechicería. Las personas son poseídas, los demonios entran dentro del cuerpo de las personas. Otra de las influencias demoníacas es también que los demonios dan capacidades, ¿no?, a cierto tipo de personas, lo que se llama capacidad demoníaca. Cuando una persona desarrolla capacidades, por ejemplo, como los llamados mediums, ¿no?, estas personas lo hacen voluntariamente, son entrenados y voluntariamente pues se entregan a la esclavitud de Satanás y son dotados de ciertas capacidades, ¿no?, lo que se llama capacidad demoníaca. Los brujos, los hechiceros, los satanistas voluntariamente se someten a ser esclavos por Satanás. Vamos a hablar ahora acerca de la defensa del creyente contra Satanás y los demonios. Algo muy importante que tenemos que resaltar con respecto al creyente es que nosotros como creyentes hemos recibido autoridad de parte de Jesucristo sobre los demonios. Tenemos una autoridad, tenemos una posición que Dios ha puesto en nosotros. Todo eso gracias a Jesucristo, gracias a Él, al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él nos ha dotado de esa autoridad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. En Marcos capítulo 1 versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Con qué autoridad? ¿No? En el Antiguo Testamento no se había visto eso. Durante todo el Antiguo Testamento, la historia de Israel, no se veía aquella escena de un hombre echando fuera demonios. Era nuevo para el pueblo de Israel. El hombre no tenía esa autoridad. Jesucristo en su ministerio echaba fuera demonios. Dios también dio esa autoridad a sus discípulos y echaban fuera demonios también. Después de la ascensión de Jesucristo, esa autoridad fue dada a la iglesia. Y la iglesia tiene ese poder, esa gracia. Entonces, nosotros como creyentes tenemos esa autoridad de echar fuera a los demonios. Debemos utilizar esa autoridad en la oración, en la llamada guerra espiritual, en la oración, doblando nuestra rodilla, intercediendo a Dios en favor de la salvación de las almas, para que Dios rompa las cadenas de la esclavitud, del pecado, en las personas por las cuales nosotros intercedemos. Eso es muy importante, muy importante. Vamos a hablar ahora acerca del ángel del Señor. Antes de su encarnación, el Verbo divino, que es Jesucristo,
Él ya se manifestaba en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Era conocido como el ángel del Señor. Algunas personas dicen, sobre todo los católicos, dicen María, la Madre de Dios. Es una herejía esa palabra. María no es la Madre de Dios, porque Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Inclusive durante todo el desarrollo del Antiguo Testamento, Jesucristo se manifestó personalmente, visiblemente, como el ángel del Señor, el ángel de Jehová. María es madre de la humanidad de Cristo. El Dios Todopoderoso no puede morir. Tenía que ser pagado el precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces Dios, en la persona de Jesucristo, se hizo hombre para poder morir y pagar el precio del pecado. María es madre de la humanidad de Jesucristo, pero no es madre de Dios. No es madre de la divinidad, de la deidad de Jesucristo. Entonces, eso es muy importante. En el campo teológico, esta manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento como ángel del Señor es conocido como teofanía. Es llamado teofanía o cristofanía, que es lo mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos muchas apariciones de Jesucristo como el ángel del Señor. Vamos a leer algunas de estas apariciones. Dice la Biblia que el ángel del Señor se apareció a Abraham en los robles de Mamré. Génesis capítulo 18, versículo 1 y 4, dice, del 1 al 4, dice: Después le apareció Jehová por el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: mi Señor. Habían 3 varones que estaban acercándose a Abraham, pero de estos 3, a uno de ellos, Abraham le dijo: mi Señor. Los 2 que le acompañaban eran ángeles. Aquel que estaba siendo nombrado por Abraham como mi Señor era el ángel del Señor, era la persona de Jesucristo. Y dijo: mi Señor. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, a lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Abraham, dice la Biblia, que era amigo de Dios. Él conocía perfectamente pues a Dios. Cuando lo vio de lejos, dijo: mi Señor. Abraham en el monte Moriah, por ejemplo, antes del sacrificio de su hijo, dice la Biblia que el ángel del Señor habló con Abraham y le dijo: ahora sé que temas a Dios y no me has negado a tu hijo. Vamos a leer esto en Génesis capítulo 22, versículos del 11 al 18. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La Biblia dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, bendijo a Abraham. Ningún ángel común tiene la potestad, ningún ángel común tiene la capacidad de bendecir a nadie. El único quien tiene la capacidad de bendecir es Dios. Y este personaje que está aquí, llamado el ángel de Jehová, es la persona de Jesucristo. Nada menos que la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. También la Biblia nos habla que Jacob luchó con un ángel en el valle de Jaboc. Vamos a leer la Biblia. Génesis capítulo 32, versículos 22 y 31. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, que significa usurpador, engañador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y has vencido. El ángel le dice: has luchado con Dios. Y el ángel bendice a Jacob. Ningún ángel tiene capacidad de bendecir. Y el ángel le dice: has luchado con Dios. Ningún ángel puede hablar y atribuirse la divinidad a la deidad. El único quien puede atribuirse la divinidad, la deidad, es Dios. Ese ángel con el cual luchó Jacob era la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Luché con Dios y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. La Biblia también nos habla acerca de Moisés. El ángel del Señor se le apareció a Moisés en medio de una zarza. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 8. Vamos a leer. Ahí habla acerca del llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, los llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. El ángel de Jehová dijo: yo soy el Dios de tu padre. Ningún ángel común puede hablar esas palabras. Solamente Dios. Yo soy el Dios de tu padre.
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese ángel de Jehová, volvemos a reiterar, es la persona de Jesucristo. Es lo que teológicamente se conoce como una teofanía. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. También la Biblia nos habla acerca de Josué, que él contempló al príncipe de los ejércitos del Señor y le adoró, dice la Biblia. En este caso, en el caso de Josué, por ejemplo, no se trata de un ángel común, sino de una teofanía, pues el ser celestial recibió adoración. También el ángel de Jehová se presenta a los padres de Sansón. La Biblia nos habla, también se manifestó para Gedeón, el ángel del Señor. Vamos a hablar ahora acerca de los paralelos entre el ángel del Señor y Cristo. Primeramente, la Biblia nos habla de que el único quien puede perdonar pecados es Dios. Ningún ángel puede perdonar pecados, ningún ser humano puede perdonar pecados, solamente Dios es que tiene esta potestad. Vamos a leer la Biblia en Éxodo capítulo 23, versículo 21. Dice: guárdate de él, delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde. Está hablando del ángel del Señor. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El ángel del Señor, Jesucristo, representa el rostro de Dios. Vamos a leer la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen de Dios. El ángel del Señor también posee autoridad sobre sus enemigos y los obliga a irse, a huir. Salmos capítulo 35, versículos 5 y 6 dice: sea su camino tenebroso y rebaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. El ángel del Señor también intercede por el pueblo de Dios, por el pueblo elegido. Zacarías capítulo 1, versículo 12 dice: respondiendo el ángel de Jehová dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado durante 70 años? Durante 70 años. Entonces, mis hermanos, es indiscutible el misterio de la encarnación. El ángel de Jehová es la persona de Jesucristo. El ángel del Señor también trae destrucción y juicio. Segunda de Samuel, capítulo 24 y versículo 16, dice: y el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. También el ángel del Señor se aparece como un agente de liberación. Vamos a ver el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban dentro del horno de fuego. Dice Daniel capítulo 3, versículo 28, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. El ángel del Señor también proporciona orientación e instrucciones. Éxodo capítulo 23 dice: porque mi ángel irá delante de ti
y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del freseo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Hermanos miembros, hermanos obreros, que Dios les bendiga. Hemos llegado al final del 7º tema del primer módulo del curso de formación de obreros. De mi parte, que Dios les bendiga. Queden todos en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.